Injerto. Comento con M, que me parece una pequeña orgía de flores entrelazadas. Estamos en primavera. Los tallos se entremezclan con el viento, dice él. Pienso en usar esparadrapos sobre el bronce. Reordeno. Hago añadidos de cera. Tomo distancia. Estas son algunas de las reflexiones de la artista June Crespo durante su proceso de trabajo. Bascular es una ambiciosa exposición que reúne una selección de obras recientes de la artista, así como un conjunto escultórico a gran escala concebido específicamente para uno de los espacios del Museo Guggenheim Bilbao. La obra de June Crespo aborda temas actuales desde la sensibilidad feminista y la conciencia de la crisis causada por el mundo industrializado sobre los ecosistemas naturales y establece un diálogo transformador con los conceptos que han marcado el arte vasco de las últimas décadas. Responde por un lado ese compromiso con el arte vasco contemporáneo, pero también pues, responde a la admiración que sentimos por su trabajo. Es un proyecto que lleva ya pues, más de 4 años en gestación y queríamos que, además de ser una exposición en la que se presentara al público su obra, fuera o pudiera ser una exposición que supusiera para ella un punto de inflexión en su carrera, una oportunidad pues, no solo de proyectar su obra, sino también de crecer en su desarrollo como artista. Y ella, pues, con valentía acogió ese reto y el resultado es esta exposición. Por eso pues, estamos muy contentos y muy agradecidos a ella porque haya afrontado el reto. La escultura es una forma artística fundamental para entender el arte en el País Vasco. El arte del siglo XX y también del siglo XXI. La fuerza que la escultura toma en cierto momento no se apoya en la relevancia que pueda tener en el mundo, digamos, de las artes globales, la modernidad o la posmodernidad. Se apoya en una serie de principios que están muy presentes en el propio territorio. Tanto su pasado industrial, como sus mitologías, como sus luchas sociales, que están sin duda entreveradas en el tejido industrial y en el tejido económico y en el tejido político de la historia vasca. June, yo creo que ha crecido y ha aprendido en ese entorno y por tanto es también portadora de esa herencia y de esos discursos y de esos debates. Y su obra yo creo que es un testimonio de la vitalidad de esos debates. El punto de partida para mi trabajo es tan diverso como cada uno de los trabajos que he producido, ¿no? Digamos que intento estar atenta a qué es lo que me mueve en aquel momento. Evidentemente también respondo a circunstancias, pedidos, encargos, espacios concretos. O sea, tengo en cuenta un poco el espacio para el que voy a trabajar. Y también creo que estoy muy pendiente de qué cosas de mi trayectoria podrían tener un desarrollo mayor. Entonces, muchas veces vuelvo atrás. El punto de partida a veces es totalmente nuevo, pero también muchas veces es retomar algo que se ha quedado pendiente y estirarlo, ¿no? Es como empujar las formas desde dentro hasta que se depositan o caen de un lado que de alguna manera vislumbra algo nuevo, ¿no? Entonces, para mí es, no sé, es algo que me atrae mucho. Trabajar con la repetición, con la insistencia, la variación, las diferentes combinaciones y ver cómo aparece aquello que es nuevo, que podemos reconocer como nuevo, como digo, en esa insistencia. Bascular se articula en torno a una nueva producción que da título a la exposición, en la que convergen aspectos como el uso escultórico o arquitectónico de las imágenes fotográficas o la presentación de soportes de producción industrial. Ambos dan soporte a la proliferación de formas vegetales, tubulares y cilíndricas en el espacio.
Es un proyecto maravilloso que se titula Bascular por razones que nacen del mismo proyecto. Han sido prácticamente 4 años de trabajo en el, digamos, desarrollo tanto de la nueva producción como del concepto de exposición. Y en este desarrollo hemos partido de un espacio en blanco. A mí me gusta siempre decir que este es el espacio donde sentimos que estamos más cerca de la nave industrial, aunque haya todo tipo de diferencias. Pero en esta apertura, que no solamente es por el suelo, es decir, por los 1000 metros cuadrados o más que hay de suelo, sino por todo el aire, por todo el tremendo contenedor que es este espacio, pues también se abre un enorme espacio de potencialidad para un artista como June, ¿no? La conversación empezó precisamente en un momento en que ella estaba articulando ya ciertas ideas con flores y en cierto momento trabajando sobre la morfología de las plantas, dialogando sobre todo, y apareció el término vascular, que nos dio una clave interesante sobre las relaciones tanto dentro de las piezas y de sus procesos de fabricación, pero también de sus vidas como piezas, ¿no? Porque son elementos muy vivos, como entre todas las piezas y entre los cuerpos del trabajo, las series de la obra de June. Para la exposición vascular he trabajado en 3 cuerpos de trabajo que se interrelacionan. Vascular parte de variaciones sobre un mismo motivo. El motivo del que partí para iniciar este cuerpo de trabajo es la reproducción y el cambio de escala de un elemento botánico, de una flor. Intuía que en la forma que tiene la estrelitzia o el ave del paraíso, esta flor casi que parece artificial, ¿no? O sea, para nosotros. Cuando yo pensaba en el cambio de escala a la que le iba a someter, yo ya intuía que el tallo iba a funcionar trabajándolo con metal o con cualquier otro método a través de molde. Iba a ser un tubo hueco, ella iba a ser un conducto. Lo que me interesaba de este motivo era que, de iniciar este camino, era que podía producir objetos o elementos que reunieran pues, tanto el mundo, o sea, el punto de partida botánico, como los sistemas de circulación que muchas veces están ocultos en la arquitectura, que para mí muchas veces los entiendo como una extensión de lo corporal, y a su vez acaban teniendo una apariencia bastante animal. Entonces me gusta o me interesa cuando una escultura, un elemento, un objeto puede convocar mundos tan diversos y reunirlos y disparar en muchas direcciones, ¿no? Está este elemento orgánico y otros elementos tubulares de apariencia más industrial, que he trabajado en paralelo o unos junto a otros, sabiendo que ese contraste que ahí estaba como, digamos, como lo vertebral o lo medular de esta exposición, ¿no? En ese contraste entre elementos tubulares más industriales y más orgánicos. Los tallos y partes de flores y plantas redimensionadas muestran un intenso dinamismo en esta nueva serie, en la que June Crespo resitúa la escala de trabajos anteriores para llevarla a un nivel nuevo de metamorfosis. Una de las decisiones que ha tenido como consecuencia el no hacer divisiones en la sala es pensar en trabajos que pudieran ya hacer una función no de pared, pero sí de parapeto o de ocultar partes o de generar la posibilidad de no mostrar todo de un golpe, ¿no? Entonces, por un lado, una de las motivaciones para proponer, por ejemplo, las piezas más tubulares industriales ha sido generar o cumplir esa función en la articulación de los espacios vacíos y llenos en la sala. La referencia al cuerpo está siempre en cada palmo de la exposición y en todos los metros que tiene. El cuerpo aparece tanto en los procesos de modelado y de toma de muestras de volúmenes que June Crespo lleva a cabo. Aparecen las ropas, en los tejidos que están muy presentes en la exposición. Si la miramos detenidamente, hay jerseys, hay sacos de dormir, hay elementos textiles que se usan para ropa y que se ve muy claramente que se usan para ropa, que su origen es, digamos, la vestimenta o la moda. Y hay también objetos sobredimensionados, pero que nunca salen de una relación fuerte con el cuerpo, particularmente el cuerpo del artista, que es quien los procesa. Bueno, estamos enfrente de la instalación central del primer grupo vascular. Aquí veis unas formas que podrían ser vegetales, pero que también
tienen una escala arquitectónica, tienen una serie de componentes arquitectónicos que les sirven de soporte. Aquí no hay pedestales, no hay construcción, no hay este tipo de artificio. Hay un trabajo morfológico que parte de las flores y veis que los conjuntos de alguna manera siguen negociando estas relaciones entre lo blando y lo duro, lo preciso y lo completamente así como bestial, como esas grandes chapas curvadas. Era como una especie de bisagra entre el mundo botánico, pero también una apariencia animal, y en este cambio de escala automáticamente el tallo se convierte casi en la misma dimensión que una tubería que podría ir detrás de, ¿no?, en los sistemas ocultos por un edificio, que yo, como decía antes, también para mí eran a veces muy como una extensión de lo corporal. En la obra de Crespo encontramos también partes reconocibles de recipientes o estructuras constructivas, elementos que recuerdan al mundo de la funcionalidad industrial como bidones, encofrados de cemento o hierros sujetos por cinchas. Esta es de 2017, realizada entre 2016 y 2017. En mi residencia en Ateliers, en Ámsterdam, tenía la suerte de tener un estudio muy grande que era una antigua facultad de Bellas Artes, con sus alcantarillas, drenajes para clases de modelado, etc. Entonces había todos estos elementos muy presentes en el suelo, pero también muchas tuberías muy visibles, radiadores, sistemas de calefacción y de circulación, ¿no? Entonces, todos estos elementos tuvieron mucha importancia en aquella época como lenguaje que se iba introduciendo en mi trabajo. También la arquitectura pensada como extensión de lo corporal, todo aquello que estaba oculto, y en este caso concreto más como el subsuelo y todo lo que estaba más debajo del suelo, ¿no? Yo quería haceros notar cómo June realizó esta pieza que se llama Extensión Horizontal en Ámsterdam, porque cuando os hablaba de las flores y de todo aquello que era parte de un cierto proceso de investigación, en un cierto momento, que es el momento en que empezamos, hablábamos mucho de las morfologías y también de las formas de reproducción, pero creo que es muy importante entender cómo en el proceso escultórico también hay precisamente estrategias de reproducción, y cuando June nos cuenta la realización de esta obra, pues nos habla de cómo hace una extracción del suelo, de un molde, es decir, el suelo queda reproducido, copiado a través de la escultura, y ella produce la obra, entre otras cosas, con este método de reproducción, es decir, de multiplicación del espacio, ¿no? La artista también trabaja con los textiles, algo que apreciamos en series como Dividual o Velos, o en los 2 vinilos presentes en la exposición. Digamos que me dedico a la escultura, pero siempre he tenido en paralelo un trabajo con, no sé, pues con lo editorial, con la experimentación gráfica, mucho con el escaneo y el escaneo de objetos, que normalmente ha tenido una vertiente más que se formaliza en publicaciones, ¿no? Pues era una manera de traer esa parte de mi trabajo a la sala, y mi fantasía desde hace años era poder usar un área de una imagen creada por mí, sencilla, como receptáculo o como espacio donde yo también poder disponer esculturas de mayor o menor tamaño, pero que hubiera una especie de diálogo o la propia imagen me guiara con las posiciones de los objetos. Son ropas que yo uso habitualmente, que así como en mis esculturas muchas veces mis prendas o textiles acaban incorporados, pues también están capturados en este caso por el escáner o la cámara fotográfica de manera cenital. Y me interesa algo que tiene que ver con los pliegues, con la idea del textil también como piel, y cuando introduzco textil muchas veces es una manera de introducir color en mi trabajo, y además del color creo que también es una manera de introducir un componente afectivo, y en el que creo que muchas de nosotras podemos como, de alguna manera, reconocer experiencias de tacto con lo textil, ¿no? Todo el mundo ha pisado descalzo una alfombra, todo el mundo se ha escondido en algún momento detrás de una cortina, el tacto o la caída de un tejido también con sus cualidades, pues para mí está hablando, ¿no?, de cualidades físicas que también todo el tiempo para mí tienen resonancia con cómo yo siento pues mi sistema musculoesquelético, con mi cuerpo, ¿no? O sea, me interesa mucho la resonancia
los comportamientos materiales y las cualidades materiales en mi experiencia física. Si nos preguntamos qué conecta todo, cómo se relacionan todos estos objetos, yo creo que se relacionan fundamentalmente por un modo de ensamblarse, de combinarse, de romperse y de fluir. Eso es lo que relaciona a todos estos objetos. Se relacionan también por sus, digamos, recurrencias, repeticiones y retornos, ritornelos, por así decir. Del tema del tallo, por ejemplo, del tema de la flor quemada, del tallo respecto a la tubería, de la flor respecto al órgano, del órgano respecto a la herramienta, a lo funcional en el mundo organizado y construido de los seres humanos. Se relacionan por los materiales que en realidad constituyen un campo bastante, digamos, bastante definido. Hay una serie de metales, hay una serie de fibras y hay una serie de elementos sintéticos, ¿no? Y se conectan también por la fuerza que tiene el espacio, por la fuerza que tiene el recorrido de cada cuerpo en este espacio. Pues nos complace mucho, la verdad, presentar este proyecto. Han sido unos cuantos años de trabajo desde que formulamos la invitación a June, con plena confianza de que es un artista capaz de responder a un espacio que se ofrecía en ese momento como un lienzo en blanco. Ha sido un bello proceso durante el cual apareció esta palabra, bascular. Yo creo que muy intuitivamente podéis comprender a qué nos lleva, ¿no? Nos lleva a los circuitos y a los organismos en los cuales la irrigación pone en contacto partes alejadas, nos lleva también a la comunicación, nos lleva a la contaminación, nos lleva a los fluidos, nos lleva a los organismos vivos, pero también a las arquitecturas. Y todos esos elementos, todos esos seres y estructuras están intrínsecamente en contacto en el trabajo de June Crespo. El tiempo que trabajo en esta exposición, pues ha habido fantasmas de todo tipo, vértigos, miedo, pero bueno, ha sido también un aprendizaje de lidiar con esos miedos que muchas veces son proyectados, y realmente algo de lo que más miedo me daba era que era en mi propio contexto, ¿no? Donde iba a ocurrir esta oportunidad, ¿no? Pues bueno, de crecer o de cambiar de escala o de probar cosas que hasta ahora no había desarrollado, ¿no? Y sí he pensado que quizás en otro contexto ajeno me sería más fácil, pero también ha sido muy bonito reconciliarme, darme permiso, recolocarlo y saber que creo que es un hecho para celebrar, que podamos también en un museo como Guggenheim en Bilbao, pues poder también acceder y que con suerte sea una de las primeras, o creo que haya más, ¿no? Exposiciones de gente de mi generación o de gente local con esta oportunidad de, bueno, no sé, de esta escala, ¿no? de trabajar en la individual. Bascular ofrece una perspectiva nueva sobre la obra de June Crespo, invitando al visitante a explorar una extensión hasta hoy inédita en su práctica. Tanto a nivel espacial como conceptual, la exposición se plantea como un punto de inflexión en el historial expositivo de June Crespo hasta la fecha.